En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con Historias de Bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de Bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Historias de Bolsillo. Arrancamos en esta segunda semana de febrero con el programa 233, en el que me acompaña a los micrófonos del programa mi compañera Sofía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sofía, cuéntanos un poquito acerca de qué tema traemos hoy al programa. Pues buenas tardes, Dani. Un placer estar aquí una tarde más contigo y con nuestro invitado. Él es Pierre Delpoux, es investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia. Y él, como habéis visto en el título del programa, pues nos va a hablar de martirio político. Como ya nos comentará él más adelante, pues las cuestiones de la muerte pública, de los sacrificios por una causa política o del martirio no se reducen exclusivamente a la antigüedad o a la Biblia, que es de donde quizá pues, podemos sacar el término, ¿no? y de donde más nos puede sonar, sino que él ha trabajado pues, estas cuestiones en la época contemporánea. Ha sido investigador postdoctoral aquí en España, en Bélgica, él proviene de Francia y también ha estado realizando pues, estancias de investigación en Nueva York, en la École Française de Roma o en la Universidad de Granada. Como decía, pues es experto en historia política e historia de la muerte en el siglo XIX y sus investigaciones actuales se dedican al martirio como categoría de la política, con un enfoque preferente en las sociedades del sur de Europa, España e Italia, y también ampliaciones al espacio transatlántico. Pierre pues, ha sido investigador principal de un proyecto llamado Proyecto Amapol en la Casa de Velázquez, un proyecto que se titula Aspectos del martirio político en la Europa meridional. Y de ese proyecto pues, ha nacido una publicación colectiva que él mismo ha editado llamada en francés, y lo voy a pronunciar en español, El martirio político en la Europa del Sur, de los siglos XIX a XXI. Se ha publicado en Madrid, en Casa de Velázquez, en 2025. Pero antes, ese libro colectivo, por si a alguien le interesase esta cuestión, que estoy segura de que le va a interesar mucho más cuando termine de escuchar el programa, también publicó un libro en Passé Composé en 2024, llamado Le Nouveau Martyr, de los siglos XVIII al siglo XX, que sé de buena mano que se va a traducir al castellano y lo tendremos próximamente en las librerías españolas. Y además estos dos libros os sonará un caso de martirio político, en este caso femenino, el de Mariana Pineda, y él pues también lo está trabajando y le preguntaremos más adelante sobre ello. Y pues él próximamente publicará un libro y si a él le apetece pues está súper invitado a venir a hablar al programa sobre su nueva publicación. Pero bueno, más allá de estas presentaciones te doy por fin la palabra, Pierre. Gracias por estar aquí con nosotros y por aceptar a grabar la entrevista. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros. Pierre, antes de nada, comentaba antes que el martirio pues puede ser asociado pues a la antigüedad o a la Biblia, ¿no? Como nosotros conocemos un montón de mártires que están permanentemente fácil y accesibles a la vista cada vez que pasamos por alguna iglesia o entramos a alguna de ellas, ¿no? Pero ¿tú cómo lo definirías como experto y cuáles son sus orígenes históricos reales? A ver, el martirio diría que es una categoría transhistórica que existe en cualquier periodo de la historia humana a partir del momento en que surgió esta categoría de la mano de las persecuciones a los cristianos, las cuales tuvieron lugar en el Imperio Romano de los últimos siglos. A partir de este momento ocurrió un tipo de construcción hagiográfica que tuvo como objetivo fomentar algún tipo de ejemplo que se iba a poder emular en el marco de una comunidad humana, ejemplos de dedicación, ejemplos de actitud ejemplar, ejemplos de apostolado que se iban a centrar en torno a la propensión a morir o a sufrir para atestiguar un compromiso. En el ámbito cristiano, este compromiso era religioso, pero a lo largo de la historia, esta matriz, entonces, que es una matriz cristiana, que es una matriz
religiosa, va a dar lugar a otras transposiciones, sobre todo en el ámbito terrenal, de la mano de un movimiento grande que afecta a una gran parte de las sociedades europeas a partir de mediados del siglo XVIII, que va a ser lo que vamos a llamar la secularización. Lo voy a presentar de forma bastante esquemática. Es un proceso que lleva, pues que se puede, por supuesto, debatir, pero es un proceso que lleva a sustituir a un marco de representaciones y a un marco de acción muy moldeado por el ámbito cristiano, a un marco de pensamiento, de representaciones y todo, más enfocado en la realidad terrenal. Y por eso el martirio, de la mano de este proceso de secularización, se va a convertir en una herramienta de la vida cotidiana terrenal que se va a poder referir al ámbito político, o sea, el concepto de morir por sus ideas, el concepto de ser apóstol de una idea en concreto, el concepto de poder entregar a uno mismo para atestiguar un compromiso que en dicho caso va a ser político, pero también van a poder existir otros mártires que van a colocarse en el ámbito terrenal sin desempeñar necesariamente un papel político. En este caso, van a existir en todo el siglo XIX y en grado menor en el siglo XX figuras sacrificiales que se van a poder considerar como mártires por ser ejemplares, a tal punto que el martirio, digamos a partir de mediados del siglo XIX, se va a convertir en una categoría común, en una categoría muy básica para expresar el sufrimiento. Una transición, un traslado que se origina entonces en las sensibilidades propias de la edad romántica, ¿vale? O sea, de la mano de esta evolución, el martirio cobra cada vez más relevancia en el espacio terrenal para referirse a una forma de sufrir, a una forma de morir que puede indignar a una determinada comunidad y que justifica que se llamara al o a la que murió como mártir, ¿vale? Creo que nos has hecho una muy buena introducción y esto nos permite entender un poco en qué consiste, ¿no? esta comprensión del martirio en la larga duración. Y como comentábamos, aunque el término proceda del imaginario cristiano y poco a poco se va secularizando, para que lo entienda la gente, ¿cómo es posible que acabe convirtiéndose en una categoría, como tú dices, central para la política moderna en el siglo XVIII? ¿Qué ocurre? ¿Qué cambios, qué resortes hay en el siglo XVIII para que suceda esta secularización de ese mártir cristiano? A ver, este proceso ocurre de la mano de una oleada revolucionaria que afecta al espacio mundial, cuya primera etapa fue la Revolución estadounidense y que lleva a emular entonces una dinámica revolucionaria a lo largo de una gran parte del espacio mundial, sobre todo en el espacio transatlántico. De la mano de estas revoluciones se conforma una cultura política nueva que da mucho espacio a la cuestión del sacrificio, a la cuestión de la libertad sobre todo, y que va cuestionando el poder de la Iglesia y con lo cual toda la relevancia que se va a dar a la religión. Y este poder, esta visión de la Iglesia, va a desempeñar un papel híbrido. Es decir, que por un lado va a ser el enemigo contra el cual van a luchar los revolucionarios, los patriotas, con el objetivo de poder brindar un modelo alternativo de sociedad, pero no van a llegar a prescindir de este modelo. Y de esta manera la Iglesia se va a convertir en un modelo imprescindible de organización social. Por eso, a efectos entonces de estructuración de la sociedad postrevolucionaria, algunas herramientas que proceden directamente del ámbito de acción de la Iglesia se van a convertir al espacio terrenal, ¿no? Convirtiéndose en unas categorías que van a poder llegar a referirse a objetos que van a ser objetos terrenales. Por eso, los mártires, los protagonistas que se van a considerar como mártires durante una gran parte del siglo XIX van a ser básicamente héroes cuyo protagonismo, cuyas hazañas se van a considerar como ejemplares y se van a considerar como detentoras de cierta sacralidad
una sacralidad que va a necesitar el vocabulario de la religión para poder expresarse. Pero por ello, esta categoría del martirio, que como ya se ha subrayado, procede del ámbito religioso, es una categoría incierta que en ningún momento se define, hasta muy tarde en el siglo XIX, y que está oscilando entre una componente épica, heroica, y otra componente más victimaria. Y por eso casi nunca se sabe exactamente lo que es un mártir. Por eso las pocas definiciones que se pueden dar son definiciones, digamos, de trabajo, que tienen en cuenta esas dos vertientes y que insisten en lo que más relevancia tiene en la definición del martirio, o sea, todo el concepto de la ética sacrificial, ¿no? Todo el concepto de ser dispuesto, de estar a punto de entregarse para poder atestiguar un compromiso. Esta reflexión, desde luego que es muy interesante, sobre todo porque la imagen que tenemos tradicionalmente de los mártires, sobre todo del martirio cristiano, es el entregarse, ¿no?, a la muerte por la fe. Y lo que llama la atención es que según la explicación que estás dando ahora mismo, en el momento en el que se desliga de ese elemento religioso, se buscan también unos ideales, ¿no?, en las personas que se identifican como mártires. Es decir, se plantea que haya personajes que han realizado grandes obras y que hayan llegado hasta el extremo de poder dar sus vidas por una causa política. Entonces, ¿podríamos llamar a este proceso un proceso doble de desacralización del término mártir y al mismo tiempo sacralización de las acciones políticas? No, diría que es un cambio de registro de la sacralidad. Se mantiene entonces este concepto de la sacralidad que permite referirse a un compromiso, a una trayectoria que se define como excepcional, como ejemplar, y que se va a emular dentro de una comunidad a través de unas herramientas que se sacan directamente del ámbito religioso. Sino que no se puede decir que se desacraliza, sino que cambia a registro, cambia a enfoque esta sacralidad, que va a pasar de una sacralidad propiamente católica a una sacralidad terrenal. Dejo de lado el caso de los cultos, entre comillas, revolucionarios, que buscaron prescindir del marco religioso porque fueron peculiares y porque respondieron a un propósito político muy claro, que era el de los revolucionarios de finales del siglo XVIII, sobre todo en Francia. Sino que en la primera parte del siglo XIX ocurrió otro proceso que llevó a consolidar la sacralidad que se prestó a unas causas políticas, a unas causas terrenales. Un proceso que se llama evangelismo y que se origina en una visión de la santidad como registro privilegiado, como registro preferente de la ejemplaridad. En este momento, y esto tiene que ver con toda la dinámica larga de la secularización, pues la Iglesia tiende a perder el monopolio que tenía anteriormente en la construcción y en el culto a los santos. Todo ello autoriza la creación de santos alternativos, ¿vale?, los cuales van a poder ser santos políticos, pero también van a poder ser santos culturales, como escritores, como artistas. Van a poder ser santos ingenieros, que van a encarnar entonces todo este espíritu de progreso típico de la industrialización. Por eso, lo político solo es un ámbito, solo es un sector de todo este proceso que lleva a pensar la sacralidad de la mano de todo un imaginario que procede directamente de la Iglesia. Esta idea entonces de la santidad se convierte en una imagen que expresa una perfección, que se va a plasmar en todo un registro del apostolado. Por ejemplo, se va a hablar mucho de ascetismo, la ascesis, por ejemplo, de los mártires, la ascesis de los santos, que va a convertirse en un modelo para pensar trayectorias políticas excepcionales. Y de momento que la santidad se encuentre desvinculada de la influencia sistemática de la Iglesia, va a permitir referirse a otro tipo de sacralidad que va a ser lo que llamamos en el siglo XIX la religión verdadera,
o sea, la perspectiva va a dejar de ser cristiana para ser evangélica. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de personajes que fueran identificados como mártires, sobre todo en este contexto de inicio del siglo XIX? A ver, de personajes sí, y lo que llama mucho la atención es que durante una gran parte del siglo XIX hubo cierta confusión entre la categoría mártir y la categoría héroe. Un ejemplo muy básico, por ejemplo, puede ser Riego que murió ahorcado a finales del trienio liberal, cuando fracasó entonces esta experiencia política. Riego, que había encarnado entonces el heroísmo en armas, me refiero en concreto a los estudios de Alberto Caños de Pablos, entre otros, que evidenciaron en qué medida Riego llegó a encarnar esta figura muy relevante del centauro carismático, del espadón, que tuvo mucha relevancia en una gran parte del siglo XIX. Riego, de momento que fue detenido por el ejército francés de los 100.000 hijos de San Luis, ¿vale? Riego se convirtió en una figura híbrida que fue a la vez héroe y mártir. Mártir porque detenido, porque encarcelado, porque arrastrado, porque condenado a ser ahorcado, porque ahorcado después. Y entonces toda la reputación que iba a circular después de Riego es una reputación propiamente martirial, con todo un vocabulario que permite expresar su carácter ejemplar a través de unas imágenes, de unas palabras, de unas categorías que se van a sacar directamente del ámbito religioso y se va a referir entonces hasta muy tarde en el siglo XIX al culto que se rinde a Riego, un culto que se va a definir en términos religiosos. Durante, por ejemplo, el bienio progresista, estamos a mediados de la década de los 50 del siglo XIX, se habla de Riego en términos religiosos, como si fuera una categoría híbrida, como si fuera una persona híbrida, que tuviera rasgos de Dios, rasgos de santo, rasgos de Cristo. La figura del Cristo de las barricadas, por ejemplo, tiene mucha relevancia durante una gran parte del siglo XIX, tanto en España como en otros países, para referirse a una forma de entrega de uno mismo en las barricadas, o sea, una forma de performar de alguna manera el martirio a través de un compromiso para la revolución. Hasta entonces me entero de que aludí sobre todo a casos que se refieren al bando liberal progresista, pero también hubo mártires por el otro bando de la política. Hubo mártires contrarrevolucionarios que hasta la década de 1950 fueron sobre todo mártires supuestos, entre comillas, o sea, gente que tuvo una reputación de mártir por haber muerto en odio de la fe. O sea, se mantiene dentro de las culturas políticas contrarrevolucionarias, se mantiene este imaginario del cristiano que murió, que se entregó en odio de la fe. Y las culturas políticas contrarrevolucionarias solo se van a apoderar más tarde de la figura terrenal del martirio, de la mano, diría, de la oleada revolucionaria que afecta a una gran parte de Europa en 1848. En este momento, entonces, fracasa la causa de la revolución de la mano de la gran oleada represiva que afecta a una gran parte de Europa, pero los progresistas, los democráticos, a pesar de no ganar la batalla política, ganaron la batalla de las ideas. Y los contrarrevolucionarios van a tener que inventar formas de modernidad antimoderna, van a tener que ajustarse entonces a este cambio político y van a tener que inventar formas nuevas de pensar la política. Por ello, lo que van a hacer es que se van a apoderar de estrategias narrativas, de estrategias de propaganda que van a sacar directamente del repertorio de acciones de los liberales y de los progresistas. Bueno, desde luego que estamos hablando de un contexto en el que, tal y como aparece también en este libro, encontramos mártires relacionados con procesos revolucionarios que has mencionado, en una situación sobre todo en el contexto de la Revolución Francesa. Hablamos también de héroes políticos, de cómo se confunden ambas terminologías, de los mártires de los diferentes pueblos, de la fe, de la ley, de la nación.
socialistas, anarquistas. En todo este batiburrillo de terminologías asociadas al término de martirio, ¿cómo dirías que influyen los movimientos políticos o las diferentes causas en la construcción del martirio? A ver, me ha hecho mucha gracia la palabra batiburrillo. Es verdad que el martirio se convierte en una herramienta transversal, ¿no? que va a llegar al repertorio de cada una de las culturas políticas revolucionarias en un determinado momento de su conformación. Pero vamos a llegar, por ejemplo, a finales del siglo XX con una gran variedad de culturas políticas que se van a referir todas al concepto del sacrificio legitimador a través entonces de la construcción de un martirologio que se va a plantear de diferentes maneras. Por ejemplo, los movimientos socialistas durante una gran parte del siglo XIX no van a querer edificar a hombres ilustres, ni a figuras ilustres, ni lo que sea. Van a priorizar el culto entonces al pueblo mártir, lo que deriva de la retórica de los democráticos y que tiene como objetivo, pues, hacer notar, evidenciar el papel colectivo del sacrificio de las categorías populares, lo que se enmarca dentro de una lectura peculiar de la historia, la que realizó Marx, por ejemplo, como lucha de las clases. La lucha de las clases que llevó entonces al sacrificio colectivo de los sectores obreros y al triunfo de la burguesía. Toda esta historia, durante una gran parte del siglo XIX, lleva a ocultar las figuras individuales de mártires de la causa obrera. Sin embargo, de la mano, y voy caricaturando un poco porque me permite presentar las cosas de forma más básica, pues de la mano del surgimiento del comunismo a finales de la década de 1910, surge otro martirologio que va a reanudar entonces la dinámica martirial dentro del movimiento obrero, a través del comunismo, el comunismo que de manera sistemática va a reconocer el carácter martirial de los que se sacrificaron por la causa, lo que no hizo de forma tan sistemática el socialismo. Pero de mártires también podemos encontrar en muchas otras culturas políticas, como por ejemplo en el marco de las naciones. Lo que más se ha estudiado de martirio político son los mártires de la nación, porque básicamente la historia de los mártires se ha escrito de la mano de martirologios, entre comillas, de panteones de mártires políticos, entre comillas, que son sobre todo los de las naciones que se conforman a lo largo del siglo XIX. O sea, el martirio se convierte en una herramienta literaria, narrativa, que tiene como objetivo consolidar, agregar a las comunidades nacionales en torno a cierto número de vidas ilustres. Y es un proceso que volveremos a encontrar en cualquier otra cultura política. Y si queréis saber más sobre cada caso de martirio y cada relación del martirio con las culturas políticas, Pierre lo explica muy bien en su libro, que recuerdo que se llama Los nuevos mártires. Pero Pierre, yendo a lo concreto, te hemos preguntado por el tema de las culturas políticas y de cómo ellas fabrican, construyen, utilizan los mártires para como tú dices, pues conglomerar, ¿no? Aglutinar a sus fieles laicos en torno a ellas. Pero yendo a lo concreto, ¿has podido, tú que seguro que has leído un montón de casos de martirio, encontrar rasgos comunes en las personas convertidas en mártires, ya sea de la misma edad, el género, que tengan un tipo de oficio, o no necesariamente tienen que tener rasgos comunes más allá de que se sacrificaron por la causa? A ver, yo diría que al nivel biográfico, al nivel de sus trayectorias, comparten rasgos comunes. Diría que interviene toda una narrativa que tiene rasgos comunes porque se fundamenta en un molde anterior que es entonces la narrativa del sacrificio cristiano. Una narrativa sacrificial que permite hacer sacrificial a cualquier muerte, porque básicamente es fruto de una construcción narrativa. Podemos resumir este proceso en tres capas. Una primera capa
que va a ser de carácter factual. Va a ser lo que podemos llamar una situación agonística, una violencia, que es el punto de partida del martirio, la cual opone a el que la ejerce, el perpetrador, y el que la padece, que va a ser la víctima. Las palabras perpetrador y víctima no tienen ningún tipo de connotación y son palabras descriptivas que se refieren a quién realiza la acción y quién la padece. Esta violencia se va a convertir de la mano de todo un discurso que se va a plasmar en los códigos, en los cánones de la hagiografía y de la martirología cristiana, en un martirio, pero terrenal. Este martirio es una segunda capa, que va a ser una capa simbólica, ¿vale? De esta manera, el perpetrador se va a convertir en un verdugo. Los relatos de mártires siempre hablan de verdugos, pero de hecho no podemos decir que quien mata a una víctima es necesariamente un verdugo, porque la palabra conlleva cierto significado negativo, ¿vale? El martirio, igual cabe mencionarlo aquí, el martirio se reconoce dentro de una comunidad, o sea, por ejemplo, en el caso de situaciones muy agonísticas, como la criminalidad organizada, como el terrorismo, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, las víctimas de la criminalidad organizada, tienen a sus mártires, pero la criminalidad organizada y el terrorismo también tienen a sus mártires. Hay terroristas cuyos muertos se erigen en mártires y pasan a ser modelos por la causa, ¿vale? Por eso el martirio siempre se define de forma referente en el marco de una comunidad. Vuelvo entonces a mi segunda capa, que convirtió a la muerte en un martirio, que convirtió al perpetrador en un verdugo. La víctima se convierte en un mártir, cuyas características se van a plasmar en un esquema narrativo que se va a sacar directamente del ámbito de la martirología cristiana, lo que va a permitir hacer llegar toda esta historia a una tercera capa, que va a ser una capa que llame instrumental, ¿vale? Que va a convertir el martirio, o sea, la situación, en una herramienta de legitimación y de pedagogía. Y este esquema va a ser común a todas las culturas políticas postrevolucionarias y también se va a encontrar en otros contextos. Se van a encontrar también para situaciones que tienen que ver con, no sé, los ingenieros de la industrialización, con víctimas, digamos, cotidianas, digamos, ordinarias, con cosas que no tienen nada que ver con lo político, sino con la victimidad en general. Estaba pensando, Pierre, estas tres capas me parecen muy útiles y muy elocuentes, ¿no? Para enfrentarnos a casos de martirio, pero me gustaría que nos hablaras también de cómo se difundía. Ya hemos visto cómo se construía y cómo se creaba y con qué intenciones se construían a los mártires, pero quiero que me hables del aspecto más de la celebridad, ¿no? De cómo se difundían los mártires y por qué algunos de ellos pues, ganaban tanta popularidad entre la comunidad a la que representan. A ver, diría que hay un cambio que se realiza en la segunda mitad del siglo XIX que tiene que ver con el surgimiento de la cultura de masas, un proceso que se da de forma diferente entre los diferentes países de Europa, y entonces durante una gran parte de la primera mitad del siglo XIX, las historias de mártires se emulan a través de biografías, a través de textos que van a usar los códigos narrativos, por ejemplo, de la geografía, del martirologio, que van a culminar de la mano de la oleada revolucionaria de 1848, pero también había habido anteriormente textos de este tipo que tuvieron como objetivo definir entonces a una comunidad sacrificial que permitía otorgar a una comunidad o a una causa una determinada legitimidad, ¿vale? Y entonces los cultos se dieron sobre todo en un ámbito local. Hubo pocos cultos que lograron alcanzar una celebridad nacional o una celebridad internacional. Hubo casos como Riego, pero como se expandió, por ejemplo, el martirio de Riego de la mano de la circulación de los exiliados españoles, ¿vale? Como se expandió la leyenda de los mazzinianos italianos de la mano
de todos los textos que escribió Mazzini, de la mano de todas las redes que tuvo Mazzini en muchos países de Europa, sino que en la mayoría de los casos, hay muchos casos, por ejemplo, en el caso de España, la mayoría de los cultos de mártires se radicaron en un ámbito que fue un ámbito local y lograron pervivir a través de ceremonias, a través de cultos, a través de funerales que se pudieron realizar para enterrar a un muerto o para homenajear a un muerto. También hubo ceremonias fúnebres que se realizaron sin cuerpo, sin cadáver, ¿vale? O sea, diferentes tipos de ceremonias que permitieron hacer pervivir, mantener viva la memoria de una determinada figura como mártir en el marco de una comunidad. Diría que la segunda mitad del siglo XIX cambia completamente las cosas de la mano del surgimiento de la cultura de masas. Me explico. De la mano de la producción, difusión de imágenes, de textos cortos, de libros cortos, van a poder difundirse las reputaciones martiriales, incrementando el número de figuras que van a poder alcanzar mayor difusión. Me refiero, por ejemplo, a dos figuras de principios del siglo XX, una figura como Francisco Ferrer, la gran víctima de la Semana Trágica de Barcelona en 1999, se va a convertir en una figura que se va a homenajear por toda Europa, que también se va a homenajear en América, de la mano de objetos cotidianos, de la mano de manifestaciones, de la mano de homenajes publicados en la prensa, de la mano de tributos, de la mano de ceremonias que se van a realizar por muchos países y que van a permitir hacer pervivir esta reputación. Va a ocurrir algo bastante parecido, por ejemplo, en el caso de alguien como Giacomo Matteotti, que es un diputado socialista italiano, que fue una de las primeras víctimas del antifascismo y que ganó muy rápidamente una muy duradera reputación internacional, una reputación que se pudo cotejar cuando aconteció el centenario de su muerte en 2024. Estaba pensando a medida que ibas hablando, Pierre, en si hubo conflictos entre representaciones de mártires o conflictos entre mártires. Por ejemplo, que una cultura política elevase una estatua o un túmulo a su mártir y que gente de la cultura política contraria pues generase un conflicto, una protesta o atacase esa representación de ese mártir, igual que hoy en día pues se pueden atacar estatuas de hombres o mujeres que representan ideas pues que hoy no gustan. ¿Eso sucedía? A ver, no diría que este tipo de conflicto fuera sistemático, sino que ocurrieron a veces, sobre todo en el siglo XIX, algún tipo de alborote, de motín, para contestar, por ejemplo, algún tipo de ceremonia fúnebre que tuvo que ver con una devoción local a una figura que resultó ejemplar a una determinada comunidad. Esto sí que ocurrió, pero no se puede establecer una cronología sistemática de este tipo de actuaciones que tuvo mucho más que ver con la política cotidiana, ¿vale? Con la política, digamos, ordinaria, tal como se dio en una gran parte de los movimientos políticos del siglo XIX. Sin embargo, lo que destaca a través de esos procesos es que el martirio no es una categoría universal y esto diferencia de forma fundamental el martirio terrenal del martirio cristiano, el martirio cristiano que se definió por su vocación a ser universal. Esta misma vocación no puede existir en el caso del martirio terrenal, básicamente porque es fruto de una situación agonística. Y como dicha situación va a ser agonística, se van a enfrentar un bando que va a defender la legitimidad del mártir con otro bando que se va a oponer a esta misma legitimidad. Durante una gran parte del siglo XIX, este conflicto se desarrolló en torno a la categoría mártir de la libertad, una categoría que en la opinión de los progresistas, de los liberales, de los democráticos, tuvo mucha legitimidad y permitió dar un respaldo legitimador a su propia cultura política. Sin embargo, para los contrarrevolucionarios, esta misma categoría no tuvo ninguna legitimidad porque se trató de la usurpación de una categoría y una prerrogativa que incumbaban a la Iglesia,
¿vale? Por eso esta categoría fue una categoría sumamente conflictiva. Y acabo de mencionar entonces el caso de los mártires del terrorismo y de la criminalidad organizada, que han dado lugar a martirologios recientes, sobre todo en el último tercio del siglo XX, que dio lugar a un surgimiento y a una consolidación del proceso terrorista. Lo notamos muy bien en el caso de España. Por ejemplo, de la mano del terrorismo etarra, se ha conformado todo un martirologio de las víctimas. Ocurrió, por ejemplo, lo mismo en Italia entre las víctimas de la mafia, de la criminalidad organizada, ¿vale? En esos casos hubo un martirologio de las víctimas. Pero los terroristas también tuvieron a sus mártires muertos por la causa que iban a defender los terroristas, que a ellos mismos no se nombran terroristas, sino resistentes o activistas, ¿vale? Pasa lo mismo en el caso de la criminalidad organizada, que también tiene sus propias devociones, que tiene su propio repertorio legitimador, o sea, dos registros de legitimidad que se enfrentan y que, entre otras cosas, se enfrentan a través de sus construcciones simbólicas y, sobre todo, los mártires. Has hablado de los mártires de organizaciones terroristas y de la mafia. Son dos tipos de agrupaciones que existen en multitud de países y tú precisamente en el libro también trabajas pues 3 países, trabajas España, Italia y Francia. Entonces, creo que has tenido oportunidad de observar la dimensión de escala de los mártires de las culturas políticas que también tienen una dimensión transnacional. ¿Cómo nos dirías que trabaja la categoría de martirio a escala? O sea, ¿los mártires son locales o los mártires pueden ser también transnacionales? ¿Un mártir socialista italiano puede ser un mártir también para un socialista español o para un socialista francés? ¿O debe ser un mártir socialista francés para poder tener efecto en la comunidad de socialistas franceses? No sé si me explico. Sí, que te explicas muy bien. A ver, los mártires, en mi opinión, no son ni locales, ni nacionales, ni transnacionales, sino que son comunitarios. Encarnan o una comunidad que pretende llevar a cabo una resistencia política o encarnan una idea. A ver, un grupo de expertos, sociólogos y politistas del martirio definió esta categoría como un sacrificio encarnado. Este concepto de la encarnación me parece clave para entender bien el martirio terrenal tal y como se plantea en la edad contemporánea, ¿vale? O sea, este sacrificio puede ser, pues por supuesto que es el de una persona o de un grupo de personas, pero a través de su sacrificio se autolegitima una comunidad que es, por supuesto, en la mayoría de los casos locales, pero también hubo comunidades de carácter nacional, comunidades de mayor alcance, sobre todo la causa de la libertad. Me referí anteriormente a los mártires de la libertad, que son los más presentes, los más visibles en la documentación, ¿vale? Los mártires de la libertad están luchando por una causa que radica en un ambiente local o nacional, pero es una causa universal. Por eso pueden existir mártires que se van a poder celebrar, que se van a poder honrar en otros contextos, en otros países. Por ejemplo, alguien como Matteotti, en el caso de los socialistas italianos, pues se homenajeó como el mayor mártir del antifascismo, pero también se homenajeó de la misma manera, no sé, en Bélgica, en Latinoamérica, en España, en Francia, puesto que de la mano que se desarrolló el fascismo como una realidad política transnacional, la respuesta al fascismo, o sea, el antifascismo, también fue un proceso político de carácter universal. Y por eso algunos mártires lograron adquirir una fama que superó entonces su contexto de origen. La comunidad entonces que lo reconoce al mártir como tal no es necesariamente una comunidad ni local ni nacional, a pesar de la mayor relevancia en la mayoría de los casos de esas escalas locales y nacionales.
Y siguiendo con las escalas, Pierre, hay un apartado del libro donde hablas de pueblo mártir, de los pueblos mártires. Y existieron mártires colectivos, si, como pueblos, ciudades o incluso naciones que se construyeran simbólicamente como mártires y no solo personas que murieron sacrificialmente. A ver, dado que se trata de una construcción simbólica que se apoya en toda una narrativa, en la construcción simbólica, esta construcción se puede referir o a figuras individuales o a figuras colectivas. Por ejemplo, en la primera parte del siglo XIX se trató como mártires a muchos grupos de revolucionarios, muchos grupos de amotinados, que a veces podían coincidir con pueblos enteros, con ciudades, con grupos humanos que se iban a definir como mártires. Todo ello tiene que ver con el surgimiento del pensamiento humanitario que cobra cada vez más relevancia durante el siglo XIX, en torno a un poderoso imaginario de la fraternidad que lleva a identificarse entonces con las figuras que se van a definir como martiriales. De esta forma se define, por ejemplo, a los griegos de la década de 1820 como el pueblo mártir, los griegos que van a encarnar la propensión de un pueblo entero al sacrificio, con una vertiente política, la de un pueblo que está luchando por su independencia, pero también otra vertiente más religiosa, ¿vale? Puesto que son cristianos que están resistiendo frente a los otomanos que son musulmanes, ¿vale? Por otro lado, existieron otros pueblos que llegaron a pensarse, a considerarse como mártires, como los polacos, durante una gran parte del siglo XIX y de la mano de la retórica de los exiliados polacos, se definieron a los polacos como el Cristo de las naciones. La figura de Cristo permite pensar entonces la ejemplaridad a través de la forma más suma, de la forma más conocida entonces de la ejemplaridad, que en el ámbito cristiano, en el ámbito católico es la muerte de Cristo, ¿vale? Por eso se consideró a Polonia como el Cristo de las naciones y pasó a ser Polonia entonces el país mártir por excelencia. Hubo entonces pueblos, países, ciudades, naciones que pasaron a ser mártires de la mano de esos relatos sacrificiales, los cuales se fueron aplicando a lo largo del siglo XIX cada vez más a ciudades, lo que tiene que ver con el cambio de escala de las conflictividades y de las violencias de guerra, de la mano de las destrucciones que ocurrieron. Me refiero, por ejemplo, a todo el tema de las atrocidades alemanas que se llevaron a cabo, por ejemplo, en Bélgica, donde se destrozaron ciudades, donde se destrozaron lugares de cultura, donde se destrozaron cementerios. Todo ello tiene que ver con un discurso que va a formar parte de la propaganda de guerra y que va a permitir entonces definir a pueblos enteros, a países enteros, a ciudades enteras como mártires. Desde luego que hemos hecho un recorrido por el término de martirio, incluso en parte desde sus orígenes, pero sobre todo centrándonos en los siglos XIX y XX. Y ya hemos planteado hace un momento que el término sigue utilizándose hoy en día, ¿no? Seguro que a ti también te llamó la atención, Pierre, el hecho de que, por ejemplo, Javier Milei, el presidente de Argentina, se refiriera al asesinato de Charlie Kirk como la muerte de un mártir de la libertad, por ejemplo. Y bueno, otras referencias tal vez más metafóricas y menos literales, porque afortunadamente en el mundo occidental actual no hay muertos por motivos políticos de manera habitual, pero desde luego, ¿cómo te impactan este tipo de planteamientos? ¿Cómo se está redefiniendo en la actualidad la idea del martirio en un mundo en el que ya no existe tanta amenaza por ser un revolucionario, al menos amenaza para el cuerpo incluso de la persona, o en una situación en la que la mayor parte de los debates que existen todavía o ahora mismo en el mundo occidental siguen rigiéndose por líneas democráticas? Es decir, a fin de cuentas, muchas veces hablamos de manera metafórica de mártires políticos porque hay un determinado político o una determinada política que después de una serie de declaraciones ha sido prácticamente cancelada por el partido, ¿no? Que son cuestiones muy distintas a esta imagen que daba el presidente de Argentina de Charlie Kirk. ¿Qué te hace pensar este tipo de redefiniciones del término?
Diría que las amenazas a las que te refieres siguen existiendo en el mundo actual y tienen que ver con la conflictualidad y tienen que ver también con la creciente polarización política del mundo actual. De esto, pues, es una prueba muy patente el caso de Charlie Kirk, puesto que es un caso de una persona que a principios no quiso morir como mártir, pero quiso hacerse apóstol de una idea como influencia, como portavoz de las ideas del movimiento MAGA. Sin embargo, se convirtió de la mano de todas las construcciones providencialistas y religiosas propias del movimiento MAGA, se convirtió en un mártir que iba a encarnar cosas muy diferentes, cosas como América amenazada, América perseguida, como la libertad amenazada, la libertad perseguida, que se iba a llegar a comparar con casos como Martin Luther King, como Abraham Lincoln, que fueron puntos de comparación para pensar el sacrificio de esta figura. Y entonces esta retórica sacrificial se pone hoy en día al servicio de esta creciente polarización política, con matices, por supuesto, porque, por ejemplo, las dos muertes que han ocurrido últimamente en Minneapolis, en la misma ciudad donde murió hace 6 años George Floyd, que él sí que fue considerado como mártir, pues las dos últimas muertes de la mano de la ICE, o sea, me estoy refiriendo a Rennie Gott y a, no me acuerdo cómo se llama este enfermero de 37 años que murió últimamente, ellos no fueron definidos como mártires, sino como víctimas de unas actuaciones políticas indignantes, de unas actuaciones políticas muy conmovedoras y muy impactantes al nivel emocional, sino que no estaba esta misma componente religiosa que había permitido erigir a Charlie Kirk como un mártir de una cuestión que fue una cuestión actual y que tuvo mucha relevancia en los Estados Unidos actuales. Pero diría que sí, que esta figura del mártir se vuelve a encontrar de la mano de los contextos conflictivos y de la mano de este proceso de polarización política que ocurre entonces en el mundo de la década de 2020. Desde luego que yo creo que es una reflexión muy útil para cerrar el programa y la entrevista. Pierre, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No sé, Sofía, si estás de acuerdo en que yo creo que es una buena manera de cerrar este tema, ¿no? Estupendamente. Y además creo que a mí siempre me gusta cerrar los programas haciendo alguna pregunta relacionada con el presente y con la actualidad, porque entiendo que muchas veces los temas de los que hablan nuestros invitados pues tienen muchos puentes, ¿no? con los temas presentes, y entiendo que a los oyentes les puede resultar muy sugerente que hagamos esas conexiones, ¿no? Porque yo estoy segura de que ellos mismos ya las están haciendo, porque igual que con el programa de la tiranía o con el programa de los mártires, sí que hay muchos paralelismos, ¿no? con el tiempo presente. Y bueno, la historia no se repite, pero igual rima algo, ¿no? Así que con esto y con las últimas reflexiones de Pierre, pues queremos despedirte. Muchas gracias de nuevo por haber accedido a la entrevista, y eres bienvenido cuando quieras a Historias de Bolsillo. Gracias. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en los micrófonos de Historias de Bolsillo. Seguimos nuestro camino hacia el 250, que si no he echado mal las cuentas sí que llegaremos en este curso, porque ya sabéis que luego en verano paramos, pero si os quedáis con ganas de más historias y a través de nuestro programa, sabéis que los tenéis disponibles todos en iVoox, también en la web oficial de la radio de la Universidad de Salamanca y en nuestra propia página web Historias de Bolsillo. También los más recientes están disponibles en Spotify, así que podéis escucharlos donde más os plazca, e incluso alguno que otro está en YouTube. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.